Pero bueno, además, como si fuera poco, también la provincia de Mendoza tiene su propia discusión política y durante este último fin de semana nosotros, bueno, hemos estado notando, ¿no?, algunos datos que nos han brindado distintas consultoras. En este caso vamos a dialogar con Lucas Inostroza, es consultor político en Opinión Mendoza, que bueno, ha hecho un relevamiento de eventuales candidatos, quizás hoy los más representativos por frentes o por fuerzas. Hablamos de Ulpiano Suárez, por ejemplo, o de Flor de Estéfanis, hablando del peronismo, que aparecen como los quizás candidatos ya puestos o por lo menos que lo han manifestado públicamente ya para el próximo año. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hernán Vitar y Juli Navarro te saludan aquí en Libre de Humo. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Armán? ¿Qué tal, Juli? ¿Qué tal toda la audiencia? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por atendernos y por estos minutos en la radio. Decíamos que, aunque en un año tiempo puedan pasar muchas cosas en la política, está claro que la provincia de Mendoza, digo, tiene distintos tonos en la discusión y que ya hay algunos que asoman la cabeza y que empiezan a ser los favoritos pensando en el 2027. Contanos un poco de los datos que han podido recolectar ustedes a propósito de los eventuales candidatos que podríamos tener el próximo año aquí en Mendoza. Bueno, como bien mencionados, nosotros salimos a medir la imagen, digamos, y cómo se están instalando estos candidatos que ya empiezan a postularse por las diferentes fuerzas. Si bien todavía no hemos completado el conjunto del espectro de los 40 lanzados, sí buscamos dos puntas de lanza, digamos, por fuerza, como es el caso del intendente de la ciudad, Ulpiano Suárez, y la intendenta de Santa Rosa, Ujú. por y por el peronismo. Justo, digamos, en una semana donde, bueno, la liquidez política fue bastante alta, digamos, con, con el escenario nacional, digamos, la discusión en la cual está inmersa el gobierno, y si bien Ulpiano es parte de la fuerza oficialista, en algún punto se muestra crítico del gobierno nacional y bueno, eso es lo que para salir a medir no solo sus imágenes, sino también cómo caían, digamos, ciertos discursos que ellos tenían Claro. en todas las situaciones. Ujú. Bueno, a propósito del discurso, Ulpiano Suárez había manifestado: yo quiero ver al presidente y a los ministros trabajando. La verdad que tantas horas en el Congreso para no decir nada no tiene ningún sentido. Ustedes habían preguntado cuánto les representaba o cuánto se sentían representados a propósito de esa frase del intendente de la ciudad, y hablando de la intendenta de Santa Rosa, ustedes habían consultado si se sentían representados por la frase que mencionó de Stefanis, de qué nos sirve el orden en las cuentas si no hay orden en las economías de las familias mendocinas, ¿no? Exactamente, exactamente. Salimos a medir qué nivel de adhesión tenían cada una de las frases. La de Ulpiano se daba, digamos, en el marco de las respuestas que Adorni dio en el Congreso a las denuncias que le envuelven hoy por hoy. Y el caso de Stephanie, si bien es una denuncia también del gobierno nacional, también era el provincial, porque se da en el marco de las aperturas de sesiones de la legislatura provincial después del discurso del gobernador en primer lugar. Y bueno, en ambos casos, lo que detectamos fue, en el caso de Ulpiano, una adhesión bastante importante, digamos, a estas palabras, se podría decir hasta a este discurso anticasta, porque es reclamándole a los gestores que se ocupen de lo concreto y se salgan, digamos, del charco de la discusión donde se han inmerso en este momento. Y en el caso de Stephanie, digamos, más atacando a la cuestión más general y apelando a la sensibilidad que, que hoy más despierta eh, o que más salta de relieve en las encuestas, que es que las familias mendocinas no llegan a fin de mes, las Ujú. familias argentinas finalmente. Claro. Y, y bueno, ella lo tocó por ese lado y también, digamos, encontró una adhesión, si bien no tan notoria como, por ejemplo, la de Piano, también da de 57%, digamos, bastante Ujú. parado. Ujú. Ahora, pensando en el próximo año, también es cierto que los dos eventuales candidatos que ustedes midieron, bueno, alcanzan una chance o una probabilidad, de acuerdo a la gente que consultaron, de ser eventualmente gobernadores de la provincia, cercana al 50%. Sí, sí. Bueno, esto hay que tomarlo, digamos, con bastante mesura, porque todavía falta muchísimo para las elecciones. Sí, nosotros consultamos
concretamente si lo veían sus posibilidades para gobernar. Todavía falta mucho. Eh, lo que sí podemos decir es que en estos amplios márgenes que siempre buscamos si era muy probable, poco probable o nada probable, y en los probables, que son, creo que dan más o menos 50% en ambos casos, hay muchos sectores de la juventud que más prestan su oído como una alternativa, digamos, a la situación actual, y dicen, bueno, puede ser que por acá encontremos una viabilidad, pero no habla, digamos, de una decisión muy concreta eh, ni fortalecida, sobre todo cuando falta muchísimo tiempo. Claro, Sí, exacto. digamos, con pinza, pero bueno, es un buen inicio para, perdón, para estas dos figuras que se están presentando, sobre todo porque cuando preguntamos si es nada probable, a ambos le da muy bajo, lo cual habla, digamos, de una ventana de oportunidad. Claro, sí, sí, o cierto nivel de preferencia. Después, claro, habría que ver, por supuesto, si, no sé, el Frente Cambio a Mendoza, por ejemplo, va a tener alguna interna, si va a haber uno o más candidatos. Lo mismo en el peronismo, que bueno, parece bastante friccionado y fraccionado, ¿no? En el último tiempo y que quizás busque construir otro candidato. Bueno, todavía no lo sabemos. Ahí la variable tiempo sin dudas va a jugar. Ahora, daría la sensación también que en el electorado, por lo menos para el próximo año y buena parte de lo que reste de encuestas en este 2026, la variable economía doméstica va a ser la determinante, como tantas veces. Sí, por supuesto, creo que va a estar claramente determinado por esa situación, va a estar también bastante predominado como el gobierno nacional llega en torno a esta variante, digamos, que hoy es la que más pondera a la población y que, bueno, la ha sabido traer hasta este momento, digamos, con la lucha sobre la inflación, que hoy ya no está en discusión para nadie, más allá del número puntual, no es un problema que aqueje principalmente, pero sí el del ingreso y de cómo se llega a fin de mes y cómo se reestructura, digamos, el día a día del bolsillo del argentino, en este caso los ingresos. Uh -huh. Creo que eso va a determinar de manera muy importante para dónde, digamos, dispare el electorado y cuánto también se abra la brecha para unos sectores opositores o una renovación dentro del mismo oficialismo. Claro, claro. Ahora, Lucas, cuando ustedes hacen este tipo de encuestas bueno, llaman a la participación, ¿notan que hay interés? ¿Perciben que hay interés por discutir justamente los modelos políticos y económicos en la provincia de Mendoza? O notan que la gente está corrida de eje y que está discutiendo sobre otros temas? No, no, a ver, la gente está dispuesta a discutir. Por ahí hay ciertos ámbitos donde no se da con tanta claridad o la gente le escapa hacia otro espacio, pero uno va a la verdulería, a la carnicería o a cualquier otra parte y siempre se está discutiendo de política y de la economía en general. Eh, Creo que la discusión en términos políticos no se dispara. Por ahí es difícil o más trabajosa encontrarla, pero hay una predisposición a responder, hay una predisposición también en los sectores de la juventud a participar y creo que en los mismos niveles que antes. Lo que nosotros notamos es que no hay esas adhesiones partidarias que habían en el Claro, pasado y hoy es todo más volátil y una adhesión más en términos pragmáticos de si se resuelven o no sus necesidades o sus demandas y rápidamente pueden pasar de un bando al otro. claro. Bueno, de hecho, a ver, en el frente oficialista, si querés, ponele que tengas de candidato a Ulpiano Suárez, también podría ser un eventual candidato Luis Petri, que es radical para muchos, aunque se fue del partido y ahora es parte de la Libertad Avanza, pero claro, en Mendoza el Frente Cambio a Mendoza está integrado por el radicalismo y la Libertad Avanza, entonces ahí como que lo partidario daría la sensación de que no pesa tanto. No, 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 para el electorado mucho menos. Creo que hoy importa más hacia dónde encara la campaña y cómo toca con estos sentimientos concretos de
de dar una perspectiva a las demandas, a ver si se logra llegar a fin de mes, y si hay posibilidades de desarrollo, avanzar en lo personal y más apuntado a lo que te decía, a lo pragmático de la demanda del día a día, que así tiene que ver con una cuestión partidaria o no. Esto no quiere decir que no se adhiera a ciertos sectores ideológicos, que hayan sectores que adhieran un poco más a la derecha, otros más hacia el centro, correspondientes a la izquierda, pero el votante en general resuelve con pragmatismo y en función de su demanda. Tampoco, digamos, tira por la ventana lo que considera bien, pero bueno, ahí también entra el trabajo de los nuevos postulantes o que quieren ofrecer una renovación a lo actual. Ahora, Lucas, por último, en esos nuevos postulantes, ¿hay un escenario en Mendoza, por ejemplo, para que irrumpa un outsider o no lo ven? Siempre hay una posibilidad para ese paso. Creo que la disgregación que ha sufrido todo este tiempo, principalmente los sectores de la oposición, donde cada vez se diluyen más, abre toda una ventana de posibilidad de que aparezca un outsider, en tanto y en cuanto pueda encuadrar, digamos, en el momento objetivo de estas demandas. Tampoco es que el outsider sale de abajo de una piedra, pero bueno, y tampoco se ve en perspectiva en este momento que una figura. Pero sí empiezan a haber espacios, por ejemplo, dentro del peronismo, para una renovación de figuras, que creo que es lo que encuadra en los números de Flor de Stefani que nosotros registramos. Si bien no es una figura nueva, que política mucho tiempo, sí es una renovación para... generacional, claro. Exacto, y abre una posibilidad. Creo que en esto también se cuadra, por ejemplo, menciones como la imagen de Miriam Bregman o de otros sectores que podría encuadrarlos en outsiders, si bien no lo son, pero habla, digamos, de un espacio objetivo que hoy está más en la oposición que en el oficialismo. Bien, Lucas, te agradecemos muchísimo estos datos y este contacto con MZ Radio. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Hasta luego. Escuchaban a Lucas Inostroza, consultor político en Opinión Mendoza, bueno, a propósito de los datos que han relevado en nuestra provincia, pensando en el escenario electoral que vamos a tener en 2027 y dos candidatos concretos, Ulpiano Suárez, el actual intendente de la ciudad de Mendoza, y Flor de Stefani en el departamento de Santa Rosa, también la jefa comunal, que aparece como una de las favoritas, por lo menos en la oposición, en el peronismo, para quizás protagonizar esa candidatura. Ustedes nos dirán, los oyentes, qué opinan a propósito de quienes están mejor perfilados para la sucesión de Alfredo Cornejo el próximo año. 14:40.